Queremos evaluar la expresión cuadrática p al cuadrado menos 4p más 7 para p igual menos 3. Entonces, el primer paso es realizar una sustitución, lo que significa que reemplazamos p con menos 3. Mientras se realiza la sustitución, es importante poner el valor entre paréntesis. Entonces, para el primer término p al cuadrado cuando sustituimos 3 tendremos menos 3 en paréntesis elevados a la segunda potencia y luego menos 4 veces. Nuevamente sustituiremos menos 3 por p, por lo que tendremos menos 4 menos 3 más 7. Quiero tomarme un momento para enfatizar cuán importante es que tengamos este menos 3 entre paréntesis para interpretar esto correctamente. Sabemos que p al cuadrado es igual a pp porque tenemos dos factores de p y es por eso que es importante tener el menos 3 entre paréntesis. Si tenemos el cuadrado de menos 3, esto nos da dos factores de menos 3 que es igual a más 9. Si no incluimos los paréntesis alrededor del 3, y escribimos el opuesto de 3 al cuadrado, esto sería un signo negativo y luego dos factores de más 3 que nos darían menos 9, que es no lo que tenemos aquí cuando sustituimos menos 3 por p. Ahora el siguiente paso es evaluar esto usando el orden de las operaciones. Podemos omitir el primer paso porque no podemos simplificar dentro de los paréntesis o símbolos de agrupación. Paso 2 simplificamos los exponentes, pero ya sabemos que el cuadrado de menos 3 significa 3 menos 3 o más 9, por lo que esta expresión es igual a 9 menos 4 menos 3 más 7. Ahora tenemos resta, multiplicación y suma. Entonces, en el paso 3, multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha. Vamos a realizar esta multiplicación aquí, así que tenemos 9 menos, y luego 4 menos 3 es menos 12, así que tendremos menos 12 más 7. Observe cómo aquí, aunque tenemos menos 12, que es equivalente a más 12. Así que escribamos esto como 9 más 12 más 7. Y muchas veces cuando estamos en este paso aquí porque tenemos menos 4 menos 3, a menudo pensamos en esto como solo menos 4 menos 3 que equivale a 12 y por lo tanto tenemos más 12. Y por lo tanto, podemos omitir este paso aquí y simplemente escribir más 12. Por supuesto, nuestro último paso es sumar y restar de izquierda a derecha. Aquí solo tenemos suma, 9 más 12 es igual a 21, 21 más 7 es igual a 28. Entonces, la expresión dada es igual a 28. Y p es igual a menos 3. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a evaluar 2x al cuadrado más 5x menos 3 para x igual menos 6. Entonces, nuevamente, el primer paso es sustituir 6 por x en nuestra expresión, por lo que tendremos dos veces el cuadrado de menos 6 más 5 menos 6 menos 3. Plus 5 times negative 6 minus 3. Nuevamente, podemos omitir el primer paso que no podemos simplificar dentro de los paréntesis o los símbolos de agrupación. Paso 2 simplificamos los exponentes. El cuadrado de menos 6 es igual a menos 6 o más 36. Entonces esta expresión es igual a 2 multiplicado por 36 más 5 6 3. Observe que tenemos multiplicación, suma, multiplicación y resta, por lo que el siguiente paso es multiplicar y dividir de izquierda a derecha. Entonces 2 multiplicado por 36 es igual a 72, así que tendremos 72 más 5 menos 6 es menos 30 y luego tenemos menos 3. Finalmente, el último paso es sumar y restar de izquierda a derecha. Entonces 72 más menos 30 es igual a más 42. Entonces tendremos 42, 3 y el último paso, por supuesto, es 42 3, lo que equivale a 39. Entonces la expresión dada es igual a 39 para x igual menos 6. Espero que hayas encontrado esto útil.